Temas en el Evangelio de Juan. En la conclusión o epílogo del Evangelio de Juan, Cristo trató de inculcar las enseñanzas de su reino espiritual, su muerte vicaria y su segura resurrección en el corazón y en la mente de sus seguidores. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de la lección 13. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a asimilar tus verdades, a entender cómo vivir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, apreciados hermanos y hermanas de esperanza. Cerramos el estudio de la serie Temas en el Evangelio de Juan con la lección epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Tómese unos minutos para memorizar Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Lo dijo el Señor a quienes lo estaban escuchando, y también nos lo dice a nosotros. A lo largo de las Escrituras encontramos a Jesús, encontramos la vida eterna. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Es entender el Evangelio para pasar de un conocimiento intelectual de Jesús a una relación transformadora con Él a través de su palabra. En pocas palabras, aplicar el Evangelio a nuestra vida, vivir, hacer de nuestra relación con Cristo una experiencia viva. El Evangelio de Juan concluye con una reflexión sobre cómo los discípulos conocieron a Jesús, no solo a través de la cercanía física, sino a través de la palabra de Dios. La lección invita a los creyentes a examinar su relación con Jesús y la Biblia, y a evaluar si realmente escuchamos y obedecemos la palabra de Dios, permitiendo que transforme nuestras vidas. Es tiempo que apliquemos la lección a nuestra vida. A la gran mayoría le gusta llenarse de conocimientos, pero muy poco de esos conocimientos adquiridos lo incorporan a su estilo de vida, a su diario vivir. Tal cosa no debe suceder con nosotros. Esta lección contiene los siguientes temas: encuentro en Galilea y mantener los ojos en Jesús. Además, luz y oscuridad, teología desde arriba y desde abajo, y cerramos con la invitación de permanecer en Jesús. ¿Cuál es el propósito de la lección? Pasar de un conocimiento intelectual de Jesús a una relación transformadora con Él. Ese es el propósito de este estudio, que todo lo que hemos estudiado a lo largo de estas 12 semanas que ya pasaron, lo incorporemos a nuestra vida. Pedro había fracasado. Pedro había negado a su Señor tal como Jesús se lo había anunciado. Antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó Pedro? Ya sabemos nosotros, pero ahora Jesús no se concentra en el problema, se concentra en la solución. ¿Qué lecciones importantes podemos aprender de la restauración de Pedro por parte de Jesús? ¿Cómo se demuestra la gracia de Dios y la humildad humana en este pasaje? Si usted recuerda el encuentro de Jesús con Pedro, Pedro
No escucha palabras de Jesús tales como: ¿por qué lo hiciste, Pedro? Te lo dije, Pedro. Debiste haberme escuchado, Pedro. Es la forma como a veces nosotros reprendemos a aquel que ha caído, pero debemos aprender de Jesús cómo tratar a aquel que ha caído. Jesús no se concentra en la caída de Pedro, se concentra en la restauración de Pedro. En Juan 21:3 dice, Pedro dice: me voy a pescar. Y los demás discípulos le dicen: nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. No encontraron nada. ¿Estaba Pedro considerando la idea de volver a su antiguo trabajo? ¿Consideraba Pedro que ya no podía seguir trabajando como pescador de almas? ¿Pensaba Pedro que su fracaso cerraba las puertas para él y ya no podía ser más el discípulo del Señor? Recuerden que cuando los ángeles se le presentan a las mujeres, le dicen: ve, digan a mis discípulos, les encuentro en Galilea. Esto está en Marcos 16. Y también a Pedro. Jesús estaba empeñado en restaurar a Pedro. Nos vamos, y esa noche no pescaron nada. Si usted se toma un tiempo para leer la historia desde el versículo 1 al versículo 19, verá que esa noche no pescaron nada hasta que se presenta un hombre a quien ellos no identificaron, y era Jesús, y les pregunta si tenían algo de comer. No había nada, y les ordena que echen las redes a la mano derecha. Y cuando lo hacen, oh maravilla de maravillas, muchos peces en la red. Entonces Juan se da cuenta que es Jesús y le dice a Pedro: es Jesús. Pedro se olvidó de los peces, Pedro se olvidó de los compañeros de la barca y se lanzó al agua. Allí estaba el Maestro. Pedro tenía el deseo de estar junto a su Maestro. Había fracasado, había fallado, pero él quería estar junto a su Maestro. Después de haber desayunado ese día, ahora Jesús llama a Pedro. Y era el momento de sanar las heridas, era el momento de restaurar a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Esta primera pregunta no sorprendió mucho a Pedro. Y él le responde, como de costumbre, porque Pedro seguía siendo Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos, apaciéntalos, llévalos por buenos pastos, cuida de ellos. Cuando se produce la segunda pregunta, ya Pedro se pone un poco más nervioso. Trata de ponerte en el lugar de Pedro. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dice el Señor. Cuida de ellas. ¿Me amas? Por segunda vez, ¿me amas? ¿Se dan cuenta? Jesús no le está reprochando a Pedro, no le está diciendo: ¿por qué, Pedro, hiciste? Yo te dije, debiste haber creído en mí, debiste haber orado esa noche cuando te dije que ores. No se puso a reprocharle. Aprendamos del Maestro. Aprendamos a vivir la palabra. Invitemos a las personas a que vivan la palabra.
Pedro había estado 3 años y medio con Jesús, pero no había permitido que la palabra transforme su vida. Él seguía siendo Pedro, el impulsivo, el primero en levantar la mano, en decir las cosas. Y ahora con esta segunda pregunta, Jesús pone a reflexionar a Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Imagínense ese momento en que Jesús le pregunta por segunda vez y los demás discípulos estaban allí. Todos sabían del fracaso de Pedro y más de uno se habría preguntado, ¿qué con Pedro? Entonces, cuando un pecado es público, la restauración también tiene que ser pública, el perdón también tiene que ser público, el arrepentimiento también tiene que ser público. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? Y Pedro le dice, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara que si le ama. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Nada se puede ocultar de ti. Tú conoces perfectamente quién soy yo. Tú ves dentro de mí. Tú lees mis pensamientos. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pedro estaba siendo restaurado. Pedro estaba siendo restablecido al apostolado. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que está empeñado en nuestra salvación, que está empeñado en que nosotros seamos redimidos. No es un Dios que se detenga en preguntarnos por qué y por qué y por qué. No, es un Dios que nos invita a mirar hacia adelante. Es un Dios que nos invita a amarle. Esas tres preguntas también son para nosotros, que aprendamos a vivir su palabra y que aprendamos a amarle. Y si decimos que le amamos, tenemos una misión. Las 3 veces que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí sabes, Señor, tú sabes que te amo. Las 3 veces que Pedro responde, recibe una misión, recibe una tarea. Cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Si tú dices que amas al Señor, tienes una misión. Si tú has fracasado, si tú has caído, tienes en Jesús la oportunidad porque Él es nuestro abogado. Así como restauró a Pedro, también está empeñado en restaurarnos y nos invita a vivir su palabra. Pedro tenía que aprender a vivir la palabra, a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Jesús lo sabe todo. Sabe de tus miedos, sabe de tus sueños, sabe quién eres. Confía en Él. Entrégale tu vida. Pedro le entregó su vida al punto que sacrificó su vida, ofrendó su vida por el Evangelio, porque empezó a vivir la palabra de Dios, porque empezó a tener una relación transformadora con Jesús a través de su palabra. Ya no era solo un conocimiento intelectual de Jesús, ya no era lo que él pensaba de Jesús, sino lo que Jesús era en realidad. Tenemos que tener ese cambio, vivir su palabra. Para lograr eso, tenemos que mantener los ojos en Jesús, no los ojos en nosotros.
No preocuparnos por lo que hagan los demás. No. ¿Qué enseñanza da Jesús a Pedro cuando éste se distrae con la vida de los demás? ¿Por qué es tan importante mantener nuestra mirada en Cristo y no compararnos con los demás? Las demás personas nunca serán igual que nosotros, ni nosotros igual que ellos. Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo, sígueme. Versículo 19. Mientras paseaban por la playa, Jesús le dijo a Pedro que al envejecer moriría en una cruz y añadió, sígueme. Probablemente se refirió en principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza y vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó, ¿qué con este? Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su cabeza y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Y al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué con él? Y Jesús le responde, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. A veces andamos preocupados por el otro. Andamos preocupados por cómo se viste, por cómo adora, por cómo canta, si llega temprano, si llega tarde. Andamos preocupados por lo que hacen los demás y renegamos por esa razón. Con Pedro estaba sucediendo esto. Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con los demás. ¿Qué a ti? ¿A ti qué? Tú sígueme nomás. Nuestra relación con Jesús es una relación personal. Tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús, no en las demás personas. Tenemos que estar firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tú sígueme. En el versículo 23 dice, por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir con si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. A medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis. Juan corrige esta idea equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. Y esa es la tentación que muchos tenemos, interpretar la palabra de Dios, interpretarlo según cómo nosotros lo percibimos, interpretarlo según cómo a nosotros nos parece. Y vamos tergiversando la verdad. Recuerden, tenemos que aceptar la palabra de Jesús tal cual es, entender su palabra tal cual es, como Él nos lo quiere enseñar, no como nosotros lo queremos percibir. Es tiempo que pasemos de un conocimiento intelectual del Maestro a una relación transformadora con Él a través de su palabra. Aplicar su palabra correctamente, creer en Él correctamente, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en su palabra y no en los demás. Si nosotros
mantenemos nuestra mirada en Jesús, estaremos en la luz. Pero si mantenemos nuestra mirada en los demás, si andamos preocupados por los demás, estaremos en tinieblas. La luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo describe Jesús el conflicto entre la luz y la oscuridad? ¿Qué significa que Él es la luz del mundo y cómo podemos evitar caer en la oscuridad espiritual? El mundo está en tinieblas, rehúye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención. En Hechos capítulo 26, versículo 18, podemos apreciar con claridad esta diferencia entre la luz y la oscuridad. ¿Quién es la luz y quién es la oscuridad? Tinieblas, Satanás. Luz, Dios. Es lo que dice Hechos 26, 18. Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Estar en tinieblas es servir a Satanás. Estar en la luz es servir a Dios. Y saben, para servir a Dios necesitamos elegir. Necesitamos tomar esa decisión de seguir a Jesús. Pero si nosotros no seguimos a Jesús, el único camino que queda es las tinieblas. El único líder que nos queda es Satanás, porque solo tenemos dos opciones. O servimos a Dios o servimos las tinieblas. En Juan 12:35 dice, ustedes van a tener luz solo un poco más de tiempo. Les dijo Jesús, caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la luz, su palabra es la luz. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. ¿Por qué? Porque es más alto que los cielos. Nunca podemos llegar a eso. Solo a través de su palabra. Solo aceptando plenamente su palabra. Juan 8:42 dice, si Dios fuera su Padre, le dice Jesús a los líderes que estaban allí confrontándole, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se jactaban de ser los hijos de Abraham. Se jactaban de ser los seguidores de Moisés. Se jactaban de que Dios, Yahvé, era su padre. Y Jesús le dice, si ustedes fueran sus hijos, si Él fuera su padre, ustedes me amarían, sabrían quién soy, me aceptarían. Pero como no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Y por lo tanto rechazaron la luz, rechazaron la verdad, rechazaron a Jesús. Solo tenemos dos caminos, la luz o la oscuridad. ¿Cómo podemos evitar caer en la oscuridad espiritual? Siguiendo a la luz, aceptando su palabra que es la luz, aceptando a Jesús que es la luz. Miren, los que se mantienen en la luz ponen la mira en las cosas de arriba. Los que se mantienen en las tinieblas ponen la mira en las cosas de abajo. ¿Qué representa la teología desde abajo y por qué es peligrosa?
¿Cómo podemos desarrollar una fe que confíe plenamente en la palabra de Dios sin exigir señales visibles? Un hombre fue donde Jesús, el oficial del rey. ¿Y para qué fue donde Jesús? Quería que Jesús sane a su hijo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. Este oficial del rey llega donde Jesús y se postra. Dice el versículo 46 lo siguiente: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Qué es lo que hace el oficial del rey? ¿No? ¿Qué dice? Que vaya a su casa y que sane a su hijo. Este oficial del rey ya tenía todo establecido, cómo debía actuar Jesús. Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Él ya tenía un plan establecido. De esta manera vas a sanar a mi hijo. Y a veces nosotros hacemos eso cuando le pedimos a Jesús: Señor, quiero que hagas esto. Señor, haz esto. Señor, dame esto. Y Jesús dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Nunca van a creer. Ustedes siempre están queriendo ver señales, siempre están queriendo ver prodigios para poder creer. Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. El hombre continuaba en su plan. Jesús tiene que ir a mi casa. Jesús es la única forma de que lo sane. Si no va a mi casa, no lo puede sanar. ¿Cómo aplicamos nosotros la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con Jesús? ¿De qué manera? ¿Dejamos que Dios actúe libremente o queremos que Él actúe como nosotros lo hemos establecido? La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Esto es una trampa muy peligrosa, sumamente peligrosa. Pretender que Dios haga las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Jesús le dice a este hombre, al oficial del rey: vuelve a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. La teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. La teología desde abajo es estar en la oscuridad. La teología desde arriba es estar en la luz, es tener puesta la mira en Jesús, no en los demás. Es vivir su palabra, es creer en su palabra, es creer en Él, es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá a nosotros por añadidura, como lo ha ofrecido. Cree en el Señor Jesús, porque solo en Él encontrarás salvación. Pon tu mirada en Él. Recuerda, busca a Él, clama a Él y espera que Él haga. Jesús le dio una gran lección a este hombre. Ve, cree, tu hijo está salvo. Tu hijo ha sanado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a vivir como Él
lo ha establecido, no como a nosotros se nos ocurra. Muchas veces queremos interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Queremos dar interpretaciones particulares como nosotros concebimos. Pero tenemos que aprender como Jesús hizo. Jesús siempre hizo lo que la palabra dice. Jesús siempre dijo que hacía lo que su Padre le había mandado. Aprendamos del Maestro. Quienes tienen la mirada en Jesús, quienes practican la teología desde arriba, permanecen en Jesús. ¿Y cómo es que permanecemos en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús y cómo se relaciona esto con una vida de obediencia y fruto espiritual? ¿Cuál es el secreto del crecimiento espiritual? Por medio de la vid, Jesús enseña con claridad en qué consiste permanecer en Él. Dice en el versículo 4 del capítulo 15 de Juan: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Miren, la rama tiene que estar allí, unido, tiene que ser alimentado por la vid, por el tronco. Si no, se seca. Si no, no produce fruto. Y esa ilustración Jesús nos dice: así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ese pámpano, esa rama, recibe la savia del tronco, es alimentado por el tronco, depende del tronco para vivir. De la misma manera nosotros tenemos que ser alimentados por el Maestro, depender de Él para vivir. ¿Se imaginan ustedes al pámpano o a la rama decirle al tronco: me vas a alimentar de esta manera, vas a hacer esto de esta manera? No, todo lo hace la vid. Y entonces ese pámpano o esa rama tiene vida, florece, lleva frutos. De la misma manera nosotros hemos de mantenernos ligados a Jesús. Versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, o los pámpanos, como dice la versión Reina Valera. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de Jesús, lo único que podemos hacer es obras legalistas. Es pretender obtener la salvación por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestras obras. Los frutos que nosotros hemos de producir, los frutos que se han de dar en nuestra vida, serán resultado ¿de qué? De permanecer en Él, de estar ligados, de estar muy unidos a Él. El secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida vid verdadera. Él es todo. Y entonces, ¿cuál es el secreto del crecimiento espiritual? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Todo esto lo resume el mismo Jesús con el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La forma práctica, ¿qué es ser el pámpano y ser alimentado por la vid? Aquí está. La forma práctica de mantenernos ligados a Jesús, de permanecer en Jesús, es obedecer sus mandamientos.
obedecer su palabra, vivir sus mandamientos. Eso que algunos dicen que son gravosos, eso que algunos dicen que es imposible de guardar. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Entonces, ¿cuál es el secreto del crecimiento espiritual? Permanecer en su amor, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, vivir el mensaje de Jesús, vivir el mensaje del Maestro. Reflexionemos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos verdaderamente conectados a Jesús y que nuestra relación con Él nos guía en cada aspecto de nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma práctica? ¿Cómo lo vivimos? Poniendo en práctica su palabra. Recuerden siempre, tenemos que ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Tenemos que oír y hacer. En eso consiste la transformación, en eso consiste el cambio. Reflexiona sobre cómo puedes profundizar tu relación con Jesús a través de la obediencia a su palabra. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para permanecer más cerca de Él en tu vida diaria? Estas dos preguntas tienes que responderlo tú. Un camino es lo que dice el versículo 10 del capítulo 15. Guardar sus mandamientos, permanecer en su amor, vivir su palabra, buscarle a Él en la primera hora de cada mañana. Ese encuentro con Dios no debe de ser roto por ninguna manera, por ninguna circunstancia. Recuerda el objetivo: entender el Evangelio para pasar de un conocimiento intelectual de Jesús a una relación transformadora con Él a través de su palabra. Lo más importante de todo estudio es cómo aplicamos ese estudio, cómo vivimos ese estudio, cómo lo ponemos en la práctica, cómo transforma nuestra vida. No es simplemente llenarnos de conocimiento intelectual, sino es tiempo de que pasemos del conocimiento intelectual de Jesús a una relación transformadora con Él a través de su palabra, aún antes y aún después. Si no hay un antes y un después en tu vida, es porque Jesús aún no se ha convertido en el factor transformador de tu vida. Conocer a Jesús y su palabra, vivir su palabra, hará que nosotros seamos transformados. Es tiempo de ser hacedores de su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.